Anabel, presente. Anabel, presente. Son imágenes que nos van a perseguir toda la vida. Vi otra vez que sacó fuego la pistola. ¿Cómo le iba a decir a mis hijos que habían matado a su papá? Nadie está preparado para de la noche a la mañana no regresar a casa. Ha sido muy difícil. ¡Justicia! Las mujeres periodistas en situación de desplazamiento forzado interno es un tema del que no se habla porque casi no se ve y como pocos las ven, pocos las acompañan. Ellas tuvieron que huir por su tarea informativa que un día algo reveló, cuestionó a alguien con poder incómodo tanto que generó la misión de callarlas, mientras ellas se defienden huyendo para salvar sus vidas y las de su familia. La libertad de dejarse ver, de moverse, les fue arrebatada, pero la capacidad de expresarse no la cedieron. Por eso sus voces y el mensaje de sus plumas hoy se expresará particularmente en dos historias que voy a contarles, y frente a las que autoridades nacionales e internacionales también van a hablar. Yo soy Mónica Garza, bienvenidos a estas charlas. El desplazamiento forzado es un tipo de migración involuntaria, resultado de persecución, violencia, conflictos armados o violaciones a derechos humanos. 84 millones de personas desplazadas por la fuerza es lo que registró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en 2021. Se estima que 51 millones son víctimas de desplazamiento forzado interno, un fenómeno que ha cobrado una especial relevancia en México, quien ya está bajo la lupa de los más rigurosos organismos internacionales en materia de derechos humanos. La propia oficina del Alto Comisionado en México ha presentado también recomendaciones, por ejemplo, respecto al mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas. Pero en términos generales, todavía está mucho por hacer. A nosotros nos serviría mucho más estar trabajando bajo un contexto de una ley general que nos permitiera primero fijar las obligaciones claras de los municipios, de los estados y de la federación en esta materia, que el mecanismo no solamente fuera un mecanismo de protección federal, se convirtiera en un mecanismo de protección nacional que pudiera tener cobertura para emitir resoluciones vinculantes hacia los estados, hacia los municipios. El hecho de crear una ley que diera paso a un mecanismo de protección no fue una idea original de ningún gobierno. No, claro que no. Fue una presión de las sociedad organizaciones civil. de decirle, a ver, estás en el país más peligroso para ejercer el periodismo, estás gobernando este país, es tu responsabilidad y algo tienes que hacer. A ver, yo creo que lo hacemos con todo el compromiso, pero se empieza a generar una expectativa que tal vez no se va a cumplir desde el mecanismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos ahora sí que la edificación institucional desde la ley para eso, porque tenemos que empezar a decir qué es el mecanismo, qué no es el mecanismo y qué le tocan a las demás autoridades. ¡Queremos vivos! ¡Los queremos vivos! ¡Los queremos vivos! ¡Los queremos vivos! ¡Libertad de prensa! ¡Libertad de prensa! ¡Libertad de prensa! ¡Libertad! Estamos hablando de una década de existencia del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y la existencia en sí misma de ese mecanismo te está hablando de una condición de riesgo de periodistas y personas defensoras. En 10 años no has podido eliminar el mecanismo porque no has podido eliminar las causas que generan las agresiones contra él. Y todo lo contrario, lejos de disminuir el número de personas, ha ido creciendo. Por supuesto que el mecanismo siempre va a ser insuficiente, en el entendido en el que las otras fuerzas, ¿sí?, del Estado mexicano no se unan a esta agenda, en donde en principio el mecanismo no puede abatir las violencias que sufren las regiones del país. Es decir, no tiene esas atribuciones, no tiene esa misión. Tampoco tiene la misión de generar acceso a la justicia y abatir la impunidad. La repetición crónica de los delitos y de las violaciones a derechos humanos. Y por más que desde el Ejecutivo se trabaje en políticas de prevención y protección, es imposible que desde una sola institución
se pueda abarcar con toda objetividad una problemática que tiene 3 décadas. Esta herencia es la que tiene este gobierno, que tampoco ha resuelto. Y el actual gobierno tampoco ha evitado que nuevas periodistas tengan que ser desplazadas. Es que no hay datos, no hay un registro sobre desplazamiento interno. Entonces, se necesita construir y además homologar los criterios para levantar esta información. Porque si uno no tiene información, no puede hacer una política pública. Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, Quintana Roo, porque algo interesante es cómo esta violencia contra periodistas ha ido extendiéndose en el territorio nacional a la luz de todos los poderes. Quiero decirte que al día de hoy, en 10 años, tenemos una ley federal, pero tenemos 17 leyes estatales en la materia, ¿sí? En los 10 años solamente tenemos 11 áreas de protección. La pregunta es, ¿qué están haciendo las entidades federativas para generar política interna en esta materia y crear mecanismos eficientes de protección local? Y por más que desde el Ejecutivo se trabaje en políticas de prevención y protección, si estos brazos no están suficientemente comprometidos en esta causa, siempre los mecanismos extraordinarios como el mecanismo van a ser insuficientes. El Estado tiene que ver cómo se organiza para cumplir sus obligaciones. Internacionalmente hay un Estado. Entonces tiene que ver qué tiene que hacer la Fiscalía, qué corresponde al gobierno, qué corresponde a las entidades federativas. El objetivo se va a medir como Estado si la situación mejora o no. El fenómeno no es nuevo. Y lo que sí es nuevo es que es el primer gobierno que reconoce que es un problema. Pero si es el Estado el responsable de garantizar la seguridad y la protección de las personas, pues tenemos que saber dónde están. Y son de los temas que tendremos que analizar, porque las personas sujetas a los mecanismos de protección, ya sea individual o colectivos, también deben de cumplir normas de autoprotección que nos permitan garantizar la protección del Estado, pero que ellos mismos coadyuven en su propia protección. Y además es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos. Y eso implica que reconozcamos que en el cumplimiento de obligaciones a derechos humanos, la estructura de nuestro país en un Estado federal puede tener muchos retos. La problemática en estos 10 años ha sido que el mecanismo se ha venido quedando solo en muchas regiones del país. Que han asesinado vil y cobardemente a una compañera reportera, Yesenia Molinero Falconi, reportera y directora del semanario El Veraz. Fundamentalmente en el domicilio de la compañera periodista Lourdes Maldonado. Ocurrieron unos hechos lamentables en lo cual la gran periodista y reportera María Elena Ferral fue baleada en pleno centro de la ciudad de Papantla. En Culiacán, Sinaloa, México, es un peligro estar vivo y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno, un piso filoso y lleno de explosivos. Esto se vive en casi todo el país. Uno debe cuidarse de todo y de todos. Y no parece haber opciones ni salvación y muchas veces no hay a quién acudir. Después del asesinato de este último, el periodista Javier Valdés, su familia tuvo que ser desplazada prácticamente de inmediato. Su hijo, su esposa, la académica y también comunicadora Griselda Triana, quien hasta hoy vive en situación de desplazamiento forzado interno con el recuerdo de aquel trágico día, como si hubiera sido ayer. Ese día que es el lunes alrededor del mediodía, cuando recibo una llamada de que Javier había sido atacado a balazos. Llegar a
a la vuelta de Río 12, el periódico que él fundó junto con otro grupo de periodistas, y verlo a lo lejos sobre el pavimento, ver su sombrero, ver sus zapatos, sus botas, pues inmediatamente supe que era él. Ahora sé que me hubiera gustado tumbarme junto a él, abrazarlo, despedirme, hablarle por si todavía me escuchaba, o sea, sentir todavía su piel tibia, ¿no? Pero yo no tuve tiempo para eso porque yo me volqué en cómo le iba a decir a mis hijos que habían matado a su papá. Yo me recuerdo dando vueltas y vueltas en una banqueta, ¿no? Una banqueta. Y de repente entra una llamada, ¿no? Y era mi hijo. Y me pregunta, mamá, ¿es cierto lo que le pasó a mi papá? Él se enteró por redes sociales. Y eso me duele mucho porque yo no tuve la oportunidad de decirle a mi hijo lo que había ocurrido con él. Y yo lo que le pedí en ese momento fue que no se trasladara al lugar, que se quedara en la casa. Mi hijo estaba en la casa. Entonces, ¿te hizo caso? No, por supuesto que no. Él tomó un taxi y llegó al lugar. Mi hijo, por ejemplo, llegó al lugar donde mataron a Javier y llegó justo en el momento en que a él, Javier, ya lo habían puesto sobre la camilla para subirlo al vehículo forense, ¿no? Entonces, mi hijo vio a su papá con todos los impactos de bala que le dispararon, ¿no? O sea, son imágenes con las que nos van a perseguir toda la vida. Y mi hija estaba en Mazatlán. Ella a los 18 años se fue a estudiar a Mazatlán. Mi hija tenía apenas 2 meses y días de casada. Y le marqué y la escuché contenta y todo. Y bueno, pues le tuve que informar. Que le dije que había ocurrido lo que muchas veces su papá nos había advertido, ¿no? Y le tuve que decir que lo habían matado. Desde aquel día que Javier publicó esta columna donde él mencionaba y señalaba al Minilic, tú aquel día me describiste como que algo me recorrió todo el cuerpo y era el temor de que lo fueran a matar. Sí, efectivamente, eso ocurrió una semana antes de que lo asesinaran. Fue una semana antes cuando Javier publicó una nota donde exhibía el tipo de persona que es, no creo que la gente cambie, Dámaso López Serrano, alias el Minilic. Y Javier, bueno, se refirió a él como un tipo como un pistolero de utilería, ¿no? Como un sujeto al que le encantaba exhibir sus lujos en redes sociales. Por supuesto que yo sentí mucho miedo y más porque vi que Javier firmó su nota. O sea, dije, todavía se atrevió a firmarla. Javier y mis hijos, mi hija, mi hijo y yo sabíamos de los riesgos que él corría, incluso semanas antes de que él fuera asesinado, yo le pedí que tuviéramos una reunión con mi hija y mi hijo, que habláramos y que él les dijera del riesgo y del peligro que estaba corriendo y también de las posibilidades de que él se fuera del país. Agradecemos a Dios la vida de nuestro hermano Javier Arturo. Prometido con darle la voz y la palabra a quienes no la tenían.
y en qué momento te das cuenta o te dicen que te tienes que ir? Yo me tuve que incorporar al mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas del mecanismo federal en el mes de agosto de 2017. La reubicación de Griselda se da en otras condiciones, es decir, tener un caso en donde la fuente de riesgo es el crimen organizado, ¿no? Uno de los cárteles con más fuerza en la historia de este país, genera que nosotros pongamos una prioridad adicional. Yo no podía estar en Culiacán, yo tenía mucho miedo. ¿Te amenazaron? Bueno, es que vivir en Culiacán y en muchas otras regiones del país, en Tamaulipas, por ejemplo, una zona silenciada, ¿no? ¿Te amenazaron con matarte? Bueno, hay personas que suelen hacer eso, ¿no? Entonces, pero es un tema al que yo no le podía dar importancia, ¿no? O sea, sí notifiqué en su momento al mecanismo, tenía que hacerlo, es mi obligación y mi responsabilidad, porque uno no se puede tomar nada a la ligera. Y nos ayudamos de instituciones como la Secretaría de Seguridad, que nos pueden aportar información a nivel de inteligencia, de la propia Fiscalía General de la República, que bueno, llevó el caso en ese sentido, y que el éxito es que nos coordinemos, que no sea el mecanismo solamente para el efecto de que podamos tener resultados diversos. Me sorprendió mucho escucharte hace poco decir lo que fue para ti. Te pediría que me describas ese momento. El último día que pasaste en tu casa. Bueno, es terrible salir prácticamente con lo opuesto, ¿no? Yo en mi vehículo eché las cosas más importantes, personales, fotografías, discos, libros, cosas que pues que para mí tenían un valor sentimental muy importante, ¿no? Pero el tener que cerrar ventanas, puertas, bajar persianas, y después de subirme al vehículo que me llevaba al aeropuerto y tras el cristal mirar que dejaba todo atrás, toda mi vida, la casa que nos costó tanto adquirir, construir, ampliar el lugar donde nuestros hijos crecieron, nuestras mascotas, o sea, y tener que dejar todo atrás, o sea, por supuesto que es muy doloroso, ¿no? A mí la parte que más me dolió fue que yo veía el rostro de mi hija, ¿no? O sea, ella solita, entonces yo decía, estoy dejando a Javier, pero también estoy dejando a mi hija, dejar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, dejar todo. Para mí, llegar a un lugar donde nadie me conocía, donde podía caminar libremente por la calle, donde podía hacer contacto visual con las personas, para mí era muy importante, ¿no? Después de que asesinaron a Javier, prácticamente me aislé, me la pasaba encerrada en mi casa, del trabajo a la casa y viceversa. Obviamente, una de las primeras afectaciones pues, son los trastornos alimenticios, del sueño y muchos otros, ¿no? Que tú dices, el colchón es el que nos sirve, la almohada es la que nos sirve, porque me duele todo, me duele la espalda, me duele el cuello. Entonces tú le echas la culpa a otras cosas, ¿no? Entonces, no, es que realmente estás enferma. Y es que es cierto cuando sientes que la tierra te atrae, o sea, que no puedes dar un paso, ¿no? Que quieres caminar y no puedes. Yo no quería que me vieran, yo no quería que me preguntaran nada, yo no quería
nada. Entonces, yo dejé de hacer esas cosas. Yo vivía prácticamente encerrada en mi casa porque no quería ver a nadie. Entonces, llegar aquí a esta ciudad, pues sí fue importante porque de alguna manera, no de alguna manera, de muchas maneras yo recuperé la tranquilidad. Y me ha costado mucho trabajo, pero después de varios años de terapia y de mucho acompañamiento y muchos medicamentos y todo, yo ahora sí puedo hablar y de esto es reciente, hace meses. Yo digo, creo que yo más o menos ya tengo claro qué es lo que quiero para mí. ¿Y qué quieres para ti? No, yo quiero seguir haciendo muchas cosas. Yo, por ejemplo, me he convertido en defensora. Ahora soy una persona defensora de derechos humanos. Me ha tocado acompañar y trato de acompañar en la medida de lo posible a familias de periodistas asesinados y desaparecidos en México. ¿Por qué a las familias y en particular a las mujeres? Porque somos nosotras las que nos convertimos en jefas de familia, las que tenemos más afectaciones en nuestras vidas. Porque uno se siente responsable de que con su labor informativa hayan colocado en riesgo a su familia. ¿Por qué? Porque socialmente nos han hecho responsables de lo que pasa en la familia. Y eso tiene un impacto distinto. En el caso de las mujeres, además de esta culpa, hay una sobrecarga de las tareas domésticas en condición de desplazamiento. ¿Por qué? Mientras tú ejercías el trabajo periodístico, habías generado condiciones para que una red de acompañamiento, para que esas cargas sociales impuestas a las mujeres de ejercer la tarea doméstica se repartiera entre otras, muchas veces otras mujeres. La mamá, la tía, la hermana, siempre ha sido fundamental la familia para las mujeres periodistas. Pero cuando estás en desplazamiento forzado interno, esa red no existe, solo estás tú. Pero ¿y luego las familias? Las familias quedan completamente invisibilizadas, o sea, además de destruidas, rotas. Entonces tenemos que cambiar eso. ¿Tú quieres regresar a Sinaloa? No, por lo pronto no, por lo pronto no. Me sigue doliendo lo que te arrebató. Y yo me siento molesta, o sea, yo sigo enojada porque no lo cuidaron, porque Javier no se merecía eso, porque yo sigo sintiendo que Sinaloa le queda debiendo mucho a Javier. Y a los periodistas. Y a los periodistas. Pero contrario a lo que piensa Griselda, Marcela de Jesús Natalia, comunicadora indígena ñondá, sobreviviente de un ataque a balazos en la estación en la que transmitía en la Sierra de Guerrero, sí quiere regresar a su comunidad. Ella sí quiere seguir informando a su gente en su lengua originaria, pero su condición hace muy complicado que lo pueda lograr. Les cuento su historia después del corte. Se paró y escuché que cortó cartucho y me dio el primer disparo. ¿Cuántas mujeres periodistas viven en situación de desplazamiento forzado interno? Es muy difícil saberlo. Primero, porque nadie las ha contado realmente. Y segundo, por la clandestinidad en la que se ven obligadas a vivir para proteger su vida y la de los suyos. La Organización Comunicación e Información de la Mujer AC, CIMAC, reporta por lo menos 23 casos de mujeres periodistas que viven en desplazamiento forzado interno en México. 15 de ellas cuentan con medidas de protección proporcionadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 9 han solicitado salir del país, 3 han optado por el exilio y una de ellas no tuvo la fuerza para seguir en esa condición y se quitó la vida en julio del 2022. Pero hablar de desplazamiento forzado interno de mujeres periodistas, que además son indígenas, nos mete en un terreno minado. Su vulnerabilidad se duplica, a veces hasta por cosas tan elementales como su color de piel, su vestimenta y sobre todo
su barrera del lenguaje. Cuando CIMAC empezó a hacer el registro de agresiones contra mujeres periodistas, ocurrió el asesinato de 2 comunicadoras indígenas en Oaxaca, que era La Voz de la Montaña. ¿Qué dijo la autoridad en ese momento? Que ellas ni comunicadoras eran, que no eran periodistas, que ellas solo hablaban en el micrófono. Eso te habla del enorme desprecio que tiene la autoridad frente al trabajo que hacen las mujeres comunicadoras. Ellas habían sido agredidas ya, habían sido amenazadas y aún así siguieron yendo a la radio a hacer la tarea que hacían. Ellas hacían un programa radiofónico las 2, bueno, y las 2 fueron asesinadas. Pero las que han sobrevivido y han sido desplazadas por la autoridad por su seguridad, mayormente en zonas urbanas, se enfrentan a un mundo que no les pertenece y que casi nunca está dispuesto a asimilarlas. Eso le ha ocurrido a Marcela de Jesús Natalia, locutora de origen oaxaqueño, pero establecida en la Sierra de Guerrero, donde fue brutalmente agredida a tiros cuando llegaba a la estación de radio donde trabajaba. Porque siempre he querido ser la voz de mi raza. Siempre he querido llevar temas de interés social, pero sobre todo de derechos humanos a mi raza, porque existe mucho la discriminación. Entonces, decirle a mi raza, somos iguales, decirle a los niños, estudien, aprendan a hablar el español, porque nuestro entorno se achica cuando hablamos únicamente nuestro idioma, no podemos avanzar. Entonces, para la gente que nos ha usado históricamente, tú lo sabes, que a las y los indígenas nos han usado como sus banderitas para lograr puestos importantes, tanto en la política como también puestos importantes dentro de la sociedad. Entonces utilizar no era muy fácil, entonces yo les tocaba, tal vez toqué intereses, porque decía, una mujer denunciada al marido, pues tenía que financiar o tenía que pagar con su cuerpo esos servicios. Y entonces eso era lo que yo decía. Incluso decía yo, tuve un programa que yo preguntaba a los funcionarios públicos, cuando llega, por ejemplo, en el Ministerio Público, si una persona llega a poner una denuncia, ¿quién la recibe? ¿Cómo la reciben? Y entonces, pues, con teléfono abierto y eso, justamente la gente llamaba, es que lo que está diciendo el funcionario ahí no es verdad, porque existe esto, porque existe lo otro. Siento que por ahí también, pero hubo mucho interés de callarme y me fabricaron delitos. Aprovecharon un suceso lamentable que vivieron mis compañeros, fallecieron 2 compañeros. Entonces, el Ministerio Público me culpó, me fabricó los delitos como la autora intelectual. Y me detuvieron como para que las mujeres vieran, las demás, de que una mujer debe estar calladita, se ve mejor. Entonces me detienen arbitrariamente un 8 de marzo de 1998. A mí me sentencian a 40 años el juez. Turnan el caso ante la tercera sala del Tribunal Superior de Justicia. Se repuso el procedimiento por falta de pruebas. Y le dijeron al juez que me buscara más pruebas. Al año el juez me vuelve a sentenciar a 40 años. Fui absuelta por la tercera sala del Tribunal Superior de Justicia el martes 13 de marzo del 2001. Entonces estuviste 3 años. 3 años. ¿Cómo fueron esos 3 años para ti? Doloroso. Me da mucho coraje, siento mucho coraje, siento mucha rabia en contra del Ministerio Público que me fabricó los delitos.
que destruyó a mi familia porque yo ya vivía sola con mis 5 hijos, que no tuvo nada de consideración. Sin embargo, cuando sales libre, Marcela, decides continuar comunicando, decides continuar informando. No claudicaste en esa decisión que tomaste desde niña. ¿Por qué? ¿Ya no te daba miedo? Primero porque desde los 9 años fijé una meta clara: hablar el español, ser la voz de mi raza, ser defensora de derechos humanos, y la bendición de que en la radio yo podía servir más. Entonces llego a Radio Guerrero Ometepec, no había espacio para mí, ya estaba una locutora ñondá, entonces les dije que me dieran la oportunidad de ser voluntaria. Unos meses fui locutora voluntaria, renunció la locutora ñondá, me quedé con su espacio por honorarios, cobraba yo 350 pesos a la quincena, sin derecho a vacaciones, sin derecho a aguinaldo. Pasó el tiempo, poco a poco trabajé, luché, ya de ahí gestioné con mucho trabajo mi plaza supernumeraria. De ahí llegué también a ser gerenta. Dirigí esa radio en 22 años, ni un hombre indígena, menos una mujer indígena. Y como se dice, excarcelera, expresidiaria. Expresidiaria, había dirigido la radio. Tuve esa dicha de ser gerenta de Radio Guerrero Ometepec. ¿Y cuál fue el tema que comenzó nuevamente a generarte problemas? ¿El mismo? El mismo, justamente porque desde el principio se me discriminó. No digas, no traduzcas ni una noticia de la región. Los indios no les interesa saber eso. Tú lo único que puedes decir es que se perdió un burrito, es que falleció una persona, pero no digas cosas que está sucediendo en la región. ¿Cómo fue el día de tu atentado? Pues fui a trabajar. Como de costumbre, yo entraba a la radio a las 5 de la mañana. Llegué siempre 10 minutos, 15 antes, porque yo abría transmisión. Era mi cumpleaños, 3 de junio. Entonces mi familia se fue a prepararme un festejo. Un festejo. Y entonces al salir de la radio estaba sentado el muchacho, Irwin Ricardo Ramírez Sala, estaba sentado. Yo no lo conocía, nunca lo había visto en mi vida. Y pues estaba sentado en la banqueta, di 2 pasos, escuché que se paró y escuché que cortó cartucho. Entonces yo volteé y me dio el primer disparo. Yo vi claramente que el disparo iba en mi frente, entonces metí la mano, la bala entró aquí y salió. Vi otra vez que sacó fuego la pistola. No entré en pánico porque en la cárcel yo aprendí a ser muy fuerte emocionalmente. Aprendí también que existe un Dios y que ese Dios es poderoso. Entonces yo me concentré en decirle a Dios: Dios mío, me están matando, ayúdame. Y me le quedé viendo fijo al muchacho. Vi la chispa de la segunda bala que entró aquí. En tu cara. Aquí en la boca, de este lado. Y ya el tercero ya no lo vi, pero el muchacho todavía me abrazó y me dio el tiro de gracia. Y me dejó tendida. ¿Dónde despertaste? ¿Quién estaba contigo? ¿Dónde estabas tú?
Fue un día feliz, fue un día muy, muy feliz de mi vida. Uno, yo sabía que desperté de coma. Yo no pregunté dónde estoy, yo sabía que estaba en un hospital. En ese momento, pues se me fue la voz, ya no hablaba y tenía la cara inflamada. Pero según yo, desperté y me eché una carcajada en lugar de llorar. Dije, ¡ja, ja! Hice así, aquí estoy y aquí sigo. Entonces, vi a quien no quiero mencionar ahorita y yo según le sonreí, dije, aquí estoy. Nunca desde ese día, ni un solo día, he estado en cama lamentando del por qué o preguntando por qué a mí. Ya pasó. Y Dios es tan generoso conmigo que me salvó. No hay estrés postraumático, no hay preguntas del por qué a mí. Ya sucedió, la vida sigue. Tú tomas la decisión, te acercan al programa de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, o alguien te toma la decisión por ti. Alguien toma la decisión por mí. Les agradezco mucho a nuestros colegas de diferentes estados, incluso de otros países. Yo me enteré por los medios que marcharon, que se solidarizaron conmigo, lo cual no tengo con qué pagarles. Estoy muy agradecida. Entonces, a partir de ese momento el mecanismo se enteró, pero no intervino inmediatamente, porque yo tuve que estar escondida en hoteles, tuve que andar pues escondiéndome, porque en el hospital regional, primero estuve en Acapulco, de ahí me trasladaron al hospital del IMSS. Por supuesto que no es lo mismo proteger a una mujer en Guerrero que en Tamaulipas o una mujer indígena en Chiapas. Creo que eso exacerba nuestras obligaciones como Estado y es ahí donde hay ocasiones en donde si no tenemos las condiciones en territorio para asegurar que ellas van a estar bien, la primera opción del mecanismo es reubicar. ¿Saben ustedes cuántas mujeres comunicadoras indígenas amenazadas o en situación de desplazamiento forzado interno hay? A ver, ahorita tenemos en el mecanismo 84 refugios. Pero mujeres indígenas. Sí, y a partir de ahí tenemos 12 refugios dados a periodistas mujeres. De ahí no recuerdo en este momento de esas 12 cuántas serían indígenas para poderte dar el dato concreto. Y las mujeres indígenas están en una situación mucho más vulnerable. Tradicionalmente, todos los pueblos y comunidades indígenas en una situación de mayor exclusión, de menor acceso a sus derechos. Y yo diría, en el caso de las mujeres, también hay problemas dentro de las propias poblaciones indígenas. El poder de la gente que me quiso hacer daño, incluso en la actualidad tienen poder político, económico, que me pueden hacer daño en cualquier momento, pero tengo fe en que no les debo nada y que yo quiero que sepan a través de tu programa que estoy firme en mi decisión de seguir en esto. El desarraigo para una persona indígena es durísimo. Salir de su comunidad en su condición de mujer tiene un impacto terrible. Nadie está preparado para de la noche a la mañana no regresar a casa. Ha sido muy difícil. A mí me hicieron creer que iba a ser 1 año, 2 años máximo. Este junio pasado tuve 5 años y no veo voluntad del mecanismo ni de la gobernadora de arreglar este asunto. Para mí es un asunto sencillo. Si las autoridades que procuran la justicia hicieran su trabajo, muchas de nosotras y muchos desplazados no estuviéramos fuera de nuestros hogares. Estamos fuera porque
Las autoridades que procuran la justicia están sordos, están ciegos y algunos están coludidos con nuestros agresores, y ese es mi caso. ¿Qué haces todos los días de tu vida desde hace 5 años? Primero, batallé mucho porque ahora el 28 de julio tuve otra cirugía, que ya son 6 cirugías. Doloroso físicamente, cada cirugía es un dolor. Doloroso emocionalmente, es doloroso. Cada día que pasa, yo tengo tareas que hacer, tengo tareas de mis especialistas, porque gracias a mis especialistas estoy como estoy, y también ellos, algunos me han dicho que gracias a mi fuerza de voluntad, gracias a que yo también me entrego, porque yo tengo que hacer parte de mí, pongo de mi parte. ¿Quién solventa tus tratamientos médicos? Desafortunadamente, gran parte lo resuelvo yo, porque como te digo... ¿Cómo? ¿Con qué? Me gané el aprecio de mis especialistas, que también de verdad se han dispuesto, pero yo solamente le pido al mecanismo federal, porque es el que más me ha apoyado ahorita, porque el mecanismo estatal de Guerrero es como si no existiera. Entonces, quiero decirle al mecanismo federal, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que esta indígena aquí está, y que esta indígena, a pesar de que me han negado lo que por derecho me corresponde de acompañarme a seguir gestionando mi cita médica, yo estoy aquí. Solamente les pido que hagan su trabajo. ¿Por qué Marcela de Jesús tiene la impresión de que en su caso la ayuda del mecanismo no ha funcionado de forma óptima? Mira, en la mayoría de los casos, el objetivo del mecanismo es retornar a la persona y el objetivo de la medida es que recobren su proyecto de vida. Ninguno ha podido retornar. Exacto, pero eso no es responsabilidad del mecanismo, sino de los contextos y entornos que viven en sus estados. Recordemos que las reglas de restitución en materia de obligaciones a derechos humanos en desplazamiento forzado interno tienen 2 rutas. Existe la posibilidad del retorno seguro o de la reubicación en otro lugar. ¿Has perdido la esperanza de volver a tu casa? Yo tengo mucha fe en que el odio no es eterno. Tengo mucha fe en que esto se va a acabar. Lo que sí, ya estoy tranquila ahorita, porque antes me estresaba mucho, me desesperaba, decía ya, y algunas veces sí me he escapado. Y tengo apercibimiento del mecanismo federal, porque pido autorización para ir y no me responden. Entonces me he ido como 3 veces y entonces me aperciben. Pero pones tu vida en riesgo. Pero no puedo, porque también, por ejemplo, ahorita mis propiedades están en ruina. Mi casa, una casa donde yo vivía que era de adobe, se cayó. Mi otra casa está en la ciudad de Ometepe, está a punto de caerse. ¿Vives con miedo? Diario, con la incertidumbre a qué hora me van a hacer daño, cuándo voy a regresar. Yo quiero regresar. Y el Estado le exijo que garantice mi seguridad, mi integridad física, porque yo tengo derechos. Soy defensora de derechos humanos y no es justo que se estén violentando mis derechos humanos al desplazarme fuera de mi entorno, fuera donde tengo cosas que hacer, que lo hago con mucho gusto. Muchas gracias por esta gran oportunidad de visibilizarnos las mujeres indígenas, porque tal parece que no hay un registro de cuántas comunicadoras indígenas somos a nivel nacional, porque las mujeres no podemos, según el sistema patriarcado, de ser
comunicadoras ni defensora de derechos humanos, no hay un registro. Y lo que tú estás haciendo ahorita nos estás ayudando a visualizarnos, lo cual estoy muy agradecida. Yo estoy muy agradecida contigo. Gracias, Marcela. Muchas gracias a ti, Mónica. Gracias a tu equipo. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado esta noche en estas charlas que pusieron el dedo en el renglón de la violencia contra periodistas en México. No nos abandonemos, porque la información y la verdad es un derecho fundamental en un país de libertades. Muy buenas noches y hasta la próxima.